La maldad muta, se transforma y ha tomado distintos nombres según la época para disfrazarse de otras cosas, pero en realidad es esencialmente lo mismo: crueldad, una crueldad eminentemente humana. Hola. Yo soy Leila. Yo soy Karina. Y yo soy Elías. Les damos la bienvenida al primer episodio de Crueles pero Literarios, nuestro podcast. Todo lo que sea trágico nos interesa mucho. Y por eso leemos muchas obras literarias que juegan con la crueldad. Hoy hablaremos de alguna de esas obras y como nos pusimos creativos, vamos a usar una dinámica de puertas combinadas con ambientación musical. Así que pónganse cómodos y cómodas, porque ya comenzamos. En la literatura argentina, donde un inmenso mar de voces se juntan, yace la identidad de un pueblo que ha visto crecer sueños, esperanzas y leyendas. Argentina, un país donde la historia se entrelaza con la literatura, donde cada lugar, cada habitante y cada símbolo cuenta una historia. En este podcast nos adentraremos en alguna de esas historias, recorriendo obras literarias que, a nuestro juicio, muestran la crueldad que caracteriza nuestra literatura. Nuestro propósito será desentrañar cómo esa crueldad se inscribe en el imaginario colectivo, desplegándose en imágenes y palabras que aún hoy nos interpelan. Primero que nada, ¿qué es la crueldad? Es una palabra con varios significados. Para ser precisos, vamos con la etimología. Lo más esencial está en su raíz indoeuropea cruor, que significa carne que sangra. De esta raíz deriva la palabra latina crudelis, cruel, que hace referencia a el que goza haciendo sufrir a los demás. Para dejarlo un poco más claro, pensemos en la crueldad como un adjetivo. Este adjetivo califica a una persona que se complace con el sufrimiento ajeno. Entonces, ¿podríamos decir que la crueldad es una forma de sentir la otredad? Sí, también podemos verlo desde esa perspectiva. Cuando hay un otro que goza haciendo sufrir a los demás y lleva a cabo sus acciones crueles, entonces los demás sienten la crueldad de ese otro. Bueno, ya tenemos la primera definición del podcast. Sigamos avanzando. Vamos a ir tocando distintas puertas a lo largo del recorrido. ¿Hacia dónde vamos ahora? Nos dirigimos hacia la entrada de un autor clásico. Toquemos la puerta. Primera puerta. Esteban Echeverría y la crueldad del binarismo político. Entre 1928 y 1931, el ambiente de Argentina se torna cada vez más crudo. Una guerra civil dividió al país en dos: unitarios versus federales. Con Juan Manuel de Rosas a la cabeza, los federales trataron de imponer su dominio desde Buenos Aires hacia el resto de las provincias. Y ante esto, la resistencia no se hizo esperar. Los unitarios, con Bernardino Rivadavia al frente, estrecharon lazos y forjaron una alianza que se conoció como las Provincias Unidas del Río de la Plata. De esta manera, Argentina se hunde en tiempos inestables, marcados por la violencia política y la guerra sangrienta. En estas complejas circunstancias apareció un escritor argentino, Esteban Echeverría. En 1841 escribió un texto sanguinario, El Matadero, que recién se publicó en 1871 y donde realiza una crítica social a la guerra desde su mirada favorable a los unitarios. Y en nuestra literatura, ¿cuál es la importancia del Matadero de Echeverría? Dentro de lo literario, la obra tiene gran importancia por ser de las primeras que aporta una mirada literaria, poética, a una situación de guerra que ya era conocida por todos. Pero su importancia va más allá de hacer alusión a un periodo de la historia argentina. Inaugura una forma de construir ficción literaria en el marco de una guerra. Sin hacer muchos spoilers, podemos decir que, al adentrarnos en las páginas, una de las cosas más interesantes que vemos es que la historia inicia por lo más amplio y finaliza con lo más mínimo, o sea que va desde lo general hacia lo particular, partiendo por señalar la época histórica en la que se sitúa la obra y descendiendo hasta desembocar en una escena particular, la llegada de un joven unitario al matadero y el brutal encuentro que tiene con los federales. Es esta organización la que permite guiar al lector por un recorrido desde la violencia política que se vivía en la época e ir descendiendo hasta llegar a un ejemplo específico en el que determinados sujetos encarnan esa violencia. ¿Y los lectores? ¿Qué es lo que Echeverría busca mostrar en los lectores? Echeverría nos deja un testimonio de lo que se vivía en la época. Es más, nos presenta un cuento cruel donde la otredad es un problema, donde al otro se lo detesta y se lo quiere destruir. Ah, ya veo.
Esto tal cual sucedía en la época que vivía Echeverría, ¿no? Donde los unitarios y los federales buscaban destruirse mutuamente. Por supuesto, aunque estamos hablando de un mundo ficticio, no del mundo real. Para. Esperen, sobre todo Elías, me estoy perdiendo totalmente. ¿Hacemos referencia a la realidad o a la ficción? Hacemos referencia a ambas. Veamos. Para plantear su historia, Echeverría elabora una ficción que no se aleja mucho de la realidad. Al contrario, la utiliza para dotar de sentido a su obra, realizando una mezcla entre lo empírico y lo imaginario. Juan José Saer, en su libro El concepto de ficción, da una definición interesante al respecto. Saer dice, la ficción no es la exposición novelada de tal o cual ideología, sino un tratamiento específico del mundo, inseparable de lo que trata. Es por esto que, para Saer, la ficción siempre va a tratar un elemento del mundo. Esta es la forma en que opera la ficción en El Matadero, tomando elementos de la realidad para elaborar un retrato de la violencia política. De hecho, uno de los elementos más importantes es la figura del tirano, en este caso Rosas, que se menciona en el cuento como el restaurador. Esta figura es fundamental, ya que permite la formación de oposiciones binarias, el tirano y su facción frente a los que desisten. Ya entiendo. Echeverría toma la figura del tirano para construir su cuento, pero me parece que hay una puerta más que podemos abrir para seguir profundizando en el tema. Fíjense en esto. En el caso de Rosas, estamos ante una figura política muy sobresaliente y, si ejerce la violencia contra un otro, eso no es algo que se pueda pasar por alto tan fácilmente. Sin embargo, están los casos contrarios. Hay situaciones donde la figura que ejerce la violencia es mucho menos visible que la de un Rosas. Por ejemplo, la violencia que ejerce un familiar cuando reproduce un estereotipo o la violencia que ejerce un niño cuando mata a un bicho. Esos son casos donde la crueldad aparece sin despertar grandes resistencias, aunque en esencia sea la misma crueldad de la que venimos hablando. Es verdad, esos son casos donde la violencia se naturaliza. Ahí podemos hablar de la ficción que se construye con los pequeños tiranos. La literatura de Silvino Campo podría ser un ejemplo. Exacto. En ese caso, sigamos caminando. Sin soltar la mano de Saer, caminemos hacia la próxima puerta. Segunda puerta. Silvino Campo y la crueldad infantil. La obra literaria de Silvino Campo nace en la primera mitad del siglo XX, al calor de los cambios sociales y culturales que experimentaba una Buenos Aires que poco a poco se iba modernizando. Su literatura, al principio, fue opacada por el prestigioso círculo literario que la rodeaba. Estamos hablando lisa y llanamente de las figuras de Bioy Casares y Borges. En este contexto, Ocampo nos presenta en su literatura una perspectiva nueva para ver lo marginal. Si antes Echeverría nos mostraba un mundo marginal a través de un estilo más rural, ahora esta autora nos pone el foco en el espacio cosmopolita que se forjaba en Buenos Aires. Es así como ella renueva el género fantástico, produciendo directamente una literatura donde se resignifica el entorno bonaerense. Entonces ella combina lo fantástico con su realidad local para producir esa resignificación del entorno bonaerense, según entiendo. Sí, de hecho, este tipo de combinación lo retoma Cortázar para definir su concepto de fantástico. Escuchémoslo, que es bastante interesante. Allí donde se falte el respeto a la dignidad humana, pues yo estaré en contra siempre. Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Ah, ese concepto podría usarse para definir la literatura de Ocampo en unas pocas palabras. Tal cual. Y entonces, ¿cómo podríamos caracterizar la literatura de Silvino Ocampo? Bueno, si nos enfocamos en su narrativa, notamos dos rasgos que la caracterizan. El primero es la distancia irónica entre la ingenuidad del narrador y la crueldad de lo narrado. Esto se ve sobre todo porque el narrador la mayoría de las veces no se emociona ni reflexiona ante los hechos trágicos que le suceden a los personajes. Y el segundo rasgo es que en sus cuentos ella suele indagar en el pequeño mundo burgués bonaerense que emergió en su época. Esto se ve principalmente por el carácter vanidoso que caracteriza a los personajes.
Estos rasgos se ven en su antología de cuentos, La Furia y otros cuentos, publicada en 1959. Que, para agregar, nosotros recomendamos mucho. Dentro de esta antología aparece un cuento llamado Las Fotografías, que podemos tomar como el arquetipo donde Ocampo despliega con gran claridad su confundible técnica. En este cuento se nos presenta, con una prosa sutil e irónica, un relato donde la crueldad es el tema central, sin caer en spoilers de vuelta. Le contamos que la autora nos trae en escena la fiesta de un cumpleaños de una niña paralítica. En ese escenario, mientras los parientes egoístas solo se preocupan por las fotografías, se despliega una tragedia silenciosa. ¿Y existe algún tópico que atraviese sus relatos? Sí, por supuesto. En sus cuentos siempre se repite el tema del mal, generalmente centrado en los niños. Creo recordar que en esa misma antología había un cuento, ¿cómo era que se llamaba? El Vástago, me parece, donde la maldad se refleja en un niño que termina matando a su abuelo con un revólver. Así es. Hay un montón más de aristas que la autora nos propone en sus cuentos para analizar la crueldad. El Vástago es una de esas aristas, de hecho. Sin embargo, siguiendo con las características de su narrativa, otra cosa interesante es que el tipo de lector que demanda estos cuentos es muy peculiar. Porque para leerla hay que ser un lector activo, atento, porque en su narrativa aparecen sentidos inesperados. Eso es verdad. Cuando leo los cuentos de Ocampo, creo que todo está bien y de repente alguien se está muriendo. Claro, te encontrás con que todo marchaba normalmente y de repente se descubre el mal en algo que parecía absolutamente cotidiano. Esto se da así porque los cuentos de Ocampo no buscan hacer que el lector se identifique con lo que sucede, tampoco ponerlo en el lugar de cómplice. Al contrario, el lector desenmascara la crueldad, la descubre en aquello que es familiar. Es una experiencia bastante terrorífica la que ofrece Ocampo en sus cuentos. Si imaginamos un mapa de la crueldad, Silvina Ocampo está al lado de Mariana Enríquez, ¿puede ser? Sí, de hecho es una relación bastante interesante. Entonces, vayamos a visitarla. Tercera puerta. Mariana Enríquez y el fuego de la resistencia. Abramos juntos la tercera puerta. Si sos amante de lo oscuro, lo social y lo inquietante, te invitamos a sentir las páginas de un cuento que no solo nos eriza la piel, sino que nos obliga a mirar de frente las llamas de nuestra propia sociedad. Hablamos de Las cosas que perdimos en el fuego, el relato que da título a la icónica colección de Mariana Enríquez. Fuego, llamas... Sí, se me pone la piel de gallina ya. Y sí, como para no ponerse la piel de gallina, si hay un tema que define este cuento es la crueldad llevada a su máxima potencia y transformada en algo viral. Enríquez no solo describe la violencia de género, la eleva a una categoría epidémica y monstruosa. Imagina un mundo donde la violencia doméstica se convierte en la noticia principal, pero con un giro macabro. Los hombres están quemando a las mujeres, y esto se ha normalizado de una manera aterradora. No es un acto aislado de locura, es un patrón, una nueva y grotesca moda social que se extiende sin control. Aquí es donde la autora hace su magia. Usa el terror gótico para hablar del realismo sucio más espantoso, lo fantástico. La velocidad y la aceptación de esta violencia se convierte en una lupa que magnifica una realidad que, lamentablemente, ya conocemos: el femicidio y la impunidad frente a la violencia machista. Pero lo que hace realmente al cuento magistral es el acto de resistencia. Frente a la crueldad extrema, emerge una respuesta igualmente radical: las mujeres ardientes. Estas mujeres, supervivientes de la violencia, deciden tomar la crueldad que les fue impuesta y usarla como bandera. Ellas se desfiguran, se autoinmolan simbólicamente, abrazando las cicatrices que la sociedad y sus agresores les dejaron. ¿Por qué? Para controlar la narrativa de su propio sufrimiento. El fuego, que fue una herramienta de crueldad y destrucción, se transforma en su insignia, su armadura política. Sus cuerpos marcados,
sus cicatrices visibles, son ahora un testimonio de su resistencia y una protesta silenciosa, pero poderosa, contra la indiferencia social. Ahora llegó el momento de subir la apuesta intelectual, porque la literatura, nuestros queridos oyentes, no es solo entretenimiento, a veces es un bisturí filosófico. Vamos a analizar el horror de Enríquez a través de las ideas de un filósofo italiano, Nuccio Ordine, autor del manifiesto La utilidad de lo inútil. Ordine nos advierte de un peligro fundamental, la desertificación del espíritu. Argumenta que una sociedad que solo valora lo útil, entre paréntesis, es decir, aquello que produce un beneficio económico inmediato o una ganancia práctica, está condenada a enfermar, a perder la memoria y, crucialmente, a perder el sentido de sí misma y la dignidad humana. Y es acá donde podríamos decir que la ficción de Enríquez muerde la realidad, ¿no? Por supuesto, la crueldad extrema, la misoginia viral, la indiferencia ante las mujeres quemadas en el cuento, ¿qué son sino la consecuencia estética y violenta de esta desertificación? Es la metáfora de una sociedad que, al renunciar a lo inútil, es decir, la empatía, la compasión, el cuidado que no reporta un beneficio, genera monstruos, cuando la vida humana, y específicamente la vida de las mujeres, deja de tener un valor gratuito e intrínseco, se convierte en algo desechable, algo que puede ser consumido por el fuego. El horror de Enríquez es la consecuencia narrativa de un mundo que ha perdido el norte de lo humanístico. Piénsenlo así. El acto de las mujeres de autoinfligirse cicatrices o exponer sus cuerpos quemados en las calles no es un acto útil en términos económicos o de eficacia. El acto de las mujeres de autoinfligirse cicatrices o exponer sus cuerpos quemados en las calles no es un acto útil en términos económicos o de eficiencia. No les devuelven lo que perdieron, obviamente, pero es radicalmente un acto de resistencia inútil que se vuelve vitalmente útil. Su performance grotesca y aterradora es un grito gratuito que no busca dinero ni poder, sino forzar a la sociedad amnésica y utilitarista a mirar la verdad. Es una acción que revierte la desertificación a través del shock y el arte político del cuerpo. Por todo lo que venimos charlando, el género de terror en manos de Enríquez es la literatura de lo inútil por excelencia. No nos da soluciones prácticas, pero nos ofrece algo mucho más valioso: la catarsis y la conciencia de lo que hemos dejado morir. Nos obliga a confrontar el horror social para que podamos revalorar aquello que es esencial para la vida, aunque no sirva para llenar una caja registradora. Pero esto no es todo. Ahora pasemos por una puerta más. Una puerta a otras realidades. Cuarta puerta. Camila Sosa Villada y la crueldad del binarismo. Pasamos por esta última puerta en la que nos vamos a encontrar con la novela Las Malas de Camila Sosa Villada. Obra que también nos permite pasar por una puerta y explorar la realidad de un grupo de mujeres transgénero de la ciudad de Córdoba. Una novela en primera persona que interpela permanentemente, diría yo, a través de fusionar las experiencias autobiográficas y la ficción. Porque, si no sabían los que nos escuchan, la autora es una mujer trans. Por otro lado, espero que se hayan dado cuenta cómo pasamos desde la centralidad de la capital del país, Buenos Aires, para irnos más afuera, a la periferia de la provincia de Córdoba. Geográfica, pero metafóricamente también. Es interesante, porque empezamos hablando de los conflictos entre unitarios y federales con el binarismo político. Exactamente. En este caso, el binarismo va más allá, a lo existencial, diría yo. Porque la narrativa de Las Malas oscila entre la dualidad. Porque la crueldad se ejerce acá sobre el otro, el que transgrede las sagradas estructuras de la sociedad. Y ese lado intolerante ve como amenaza a lo diferente, porque percibe como violento el simple hecho de que exista. En esta obra particular, la principal estructura que toca es el género, y cómo las personas que rompen con las barreras de este, como las personas trans, viven violencia constantemente en su existir en esta sociedad. ¿Podemos relacionarlo con la violencia estructural que mencioné anteriormente
en la narrativa de Enríquez, ¿no? Por supuesto, pero ¿viste que vos dijiste el horror está en la esquina? En este caso, el horror o la crueldad es la esquina. Porque la obra en sí refleja el proceso violento de la discriminación, por no pertenecer a las normas, entre comillas, que busca la supresión de este y dejando menos espacios para que exista. El ejemplo más notable es la dimensión física, el territorio, ya que en la novela vemos como el Parque Sarmiento funciona como lugar donde este grupo de mujeres encuentran comunidad, oportunidad de conseguir dinero y de ser quienes son sin tener que esconderse, lo que al mismo tiempo las expone a la crueldad del exterior, en algunos casos resultando en abusos, incluso asesinatos. Es importante remarcar que acá no hay un solo culpable de la violencia y la crueldad. Es toda la estructura social y sus actores los que la marginan. Entonces se ve que en la novela la casa de la tía Encarna es el espacio seguro para todas las chicas. En lo privado encuentran refugio, en la comunidad encuentran familia, contención, en su interioridad se encuentran. Pero con el tiempo ponen luces, más vigilancia y la gente, entre comillas, de bien, se apropia del espacio del parque para expulsar a los que ni consideran humano. Te pregunto, Leila, ¿qué quiere decir que no consideran humano? Me refiero a que las personas trans, al romper con la estructura del género cuando se las discrimina, se cuestiona su condición humana, asociándolas con lo monstruoso o lo animal. Y en esa lógica violenta se busca eliminar su capacidad para integrarse identitaria y corporalmente en algún espacio físico simbólico. De hecho, hay personajes en esta obra que pasan por procesos de transformación a más animales, pero incluso en ese estado la persecución no para, porque se las encierra, se las mata. Entonces vemos que el cuerpo es un territorio en el que se escribe una narrativa. Un espacio en donde se discuten las relaciones de poder, ya sean políticas, sexuales o discursivas. Un espacio al que le imponen múltiples imaginarios. Socialmente se discute por el valor del cuerpo trans y se lo trata como descartable, se lo explota, se busca controlarlo, se busca eliminarlo. Pero para finalizar, recalco, como dije antes, la novela oscila entre dualidades, por lo que muestra el espectro de experiencias de su realidad. Como hay momentos desgarradores, también hay momentos de ternura, como la llegada del bebé que encontraron en el parque, como en los momentos de comunidad donde encontraban una familia entre ellas. No todo está perdido. A través de la visibilización y representación podemos resistir, luchar para que no callen las voces de los que discriminan a la periferia, que no oculten su crueldad. Con esto en mente, pasemos al final de este programa. Bueno, llegó el momento de cerrar. Como diría mi compañera Karina, la creación artística no es como cocinar galletitas, es más bien como demoler una casa vieja a mazazos para construir un boliche espectacular. Para que surja algo genial, tenés que ser un poco malo y romper el molde anterior. El escritor es esa persona que se harta de que todo esté ordenadito. Entonces revela en sus creaciones la bronca de la desesperación y la usa como combustible para su cohete. Se revela contra la comodidad, porque sabe que en el caos de la destrucción íntima se puede revelar algo que valga la pena. Es un camino terriblemente doloroso, sí, pero seguir reproduciendo lo mismo es mucho peor. Bueno, así llegamos al final de este podcast, pero antes nos gustaría proponer a los oyentes que nos dejen en comentarios qué piensan sobre las obras que fuimos abordando y también invitarlos a que cada uno abra sus propias puertas, así como fuimos haciéndolo nosotros. Les dejamos esta canción para que reflexionen y nos vemos en el próximo episodio.